43 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Bueno, ahí lo escuchábamos a Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Y vamos a hablar un poco de lo que se trae el peronismo, porque las intenciones de reorganizarse están más, faltan un poco de motorización, digamos, de el eje de reunirse nuevamente, teniendo en cuenta que la Argentina, bueno, ustedes ya saben qué sucede en la Argentina. No hace falta relatar. Pero además, el año que viene suceden las elecciones legislativas y concretamente para eso quien ha convocado a la reorganización ha sido Guillermo Moreno, economista, político peronista argentino, ex candidato también a la presidencia de la Nación, y está del otro lado, tiene unos minutos y le agradecemos para comunicarse con nosotros. Guillermo, buen día. Ariadna Alipi y Franco Cariñano te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, ¿eh? Un gusto, como siempre, Guillermo. Bueno, primero quería saber cómo se llevó adelante la reunión de ayer. Ayer te escuchaba un poco en Gelatina que comentabas cómo había sido esa convocatoria también, pero preguntarte quizás en principio cómo fueron los puntos en común que encontraron en esos planes económicos de cada sector del peronismo. Mirá, lo importante es que los equipos técnicos en términos económicos de los distintos vectores que conforman el peronismo nos encontramos a consensuar el programa económico peronista, sea la gente de Pichetto, la gente de Massa, la gente de Kicillof, la gente de Grabois, la gente de Máximo o nosotros mismos, digamos, ¿no? Uh-huh. Me parece que fue un amplio abanico de compañeros detrás de una misma consigna que es reindustrializar la Argentina. Sí. Hoy el mundo lo permite, el mundo está volviendo al nacionalismo, está volviendo a las cadenas cortas de abastecimiento. Me parece que eso es muy importante. Uh-huh. El ejemplo de esto es que México se transformó en el principal proveedor de Estados Unidos, cosa impensada hace algunos años atrás. Claro. Desde ahí es que nosotros, desde nuestra propia doctrina, decimos: llegó el tiempo de la causa y le tenemos que enfrentar al pueblo la posibilidad cierta de que tenga claro lo que el peronismo va a hacer cuando vuelva al gobierno. Y lo que va a hacer es muy sencillo: vamos a reindustrializar la Argentina. Toda la política económica en la misma dirección, que es transformar a la Argentina nuevamente en una potencia industrial. Guillermo, buen día. Franco lo saluda de este lado. ¿Qué tal, Franco? Muy bien. Lo escuchaba también en la entrevista y en otras que ha dado alrededor del encuentro del día de ayer, y hablaba que el punto nodal o hacía la analogía con la lupa, y decía sí. La economía es lo que nos termina juntando para discutir cuál es el modelo peronista que se vendrá. Y primero, la verdad que es un buen augurio que el encuentro no sea para conformar alianza electoral, sino para pensar claramente la estrategia de recuperación de la Argentina. Y segundo, si todos estos sectores que a priori podríamos decir difícilmente se hubiesen juntado, son el apuro, si se quiere, de la reunión, o al menos la intención de que todos hayan acudido, ¿crees que se da por la situación general, por la coyuntura esta que estamos viviendo? Sí, claramente. El fracaso del gobierno es rotundo y las distintas fuerzas políticas tienen que presentar sus esquemas. Lo peor que nos puede pasar en esta supercrisis es que transitemos hacia la anomia, hacia la hipercrisis, que es la falta de conducción. Y está claro que el fracaso del gobierno va en esa dirección. Después, dentro del marco de la ley y el orden, hay que resolver estos temas. Claro. Siempre en el marco de la ley y el orden. En ese punto, Guillermo, ¿cuál sería la planificación? Entiendo que el juicio político es uno de los elementos que tanto usted como otros dirigentes políticos, representantes sindicales, etcétera, vienen planteando. ¿Cree que ese es el camino para salir por lo menos de esta situación?
Mire, es dentro de la ley y el orden. También hay una carta que está circulando de más de 100 profesionales de la salud mental en la Argentina, donde le piden a la Corte Suprema que haga un peritaje sobre el presidente, si está en condiciones o necesita algún tipo de tratamiento para administrar mejor la Argentina. Por lo que se ve, está claro que necesita alguna atención médica. Dentro de la ley y el orden, antes que el pueblo se canse y se generen situaciones que nadie quiere. Guillermo, Nadie quiere, porque de esta situación con el pueblo en la calle es muy delicado, muy delicado. Sí, sí. Ya sabemos también cómo termina, además. Bueno, quizá no. Quizá lo que usted se imagina que es el final no sea el final, sino mucho más grave. Peor, dice. Sí, sí. Claro. No, sí. Por eso yo estoy hablando de algo que prefiero hablarlo en voz baja, pero lo estoy hablando y que es la novia, ¿no? Sí. Quizá usted no sepa cómo termina, ese es el problema. Si supiéramos cómo termina, uno puede elegir. Pero si no sabe cómo termina, es preferible no tentar al diablo. Sí. Guillermo, la última vez... No es menor lo que le estoy diciendo. No, claro piensa, que no. Porque uno siempre piensa que la tortilla le puede salir mal, pero bueno, ya otras veces le salió mal. Pero algunas veces ha salido incomible. Sí, se tiene que tirar. Bueno, este es el hecho. Cuidado porque no sabemos cómo termina. Seguro. Quizás no sepamos cómo termina. Y lo que nosotros nos imaginamos que es el fin, no es el fin. Y ahí sí tenemos un lío muy grande. Y vamos a decir, pero esto nunca lo vivimos. Ah, sí, efectivamente, nunca lo vivimos. Porque la Argentina, de la misma manera que hace más de casi 100 años que no atraviesa una depresión económica, desde la década del 30 del siglo pasado, esto no es una recesión, es una depresión. Esto que se está viviendo en la economía nunca se vivió. Que Asindar tenga que cerrar 4 o 5 meses la producción en 12 meses, en un año calendario, nunca se vio. Nunca se vio. Que Poxipol frene su producción porque no se vende Poxipol, nunca se vio. Nunca. Y así sucesivamente. Bueno, en lo político también puede ser que lo que pueda acontecer nunca lo hayamos vivido. Por lo tanto, hay que evitarlo. Recién, relatás esto, Guillermo, y yo pensaba, quería preguntarte como economista, ¿cómo lees también la toma de deuda que se está haciendo en el gobierno, la cantidad de letras que viene anunciando mediante decretos junto a Caputo, que se van a emitir, y ¿qué lectura tenés de eso? Vos recién relatabas, esto no sucedió o esto puede terminar mucho peor de lo que creemos. En términos económicos, nosotros estamos acabados luego de la proyección de esta ley bases, ¿o puede reformularse si el peronismo vuelve? No, claro, eso no deja de ser una ley, simplemente una ley. No tenemos esa lectura. Sí es cierto, de lo primero que dijiste, que en el gobierno de Milei, en simplemente 3 meses, tardó lo que Macri había tardado 1 año en endeudarse. Este gobierno se está endeudando en el orden de los 10.000 millones de dólares mensuales. Por lo tanto, en 5 meses, este gobierno prácticamente se endeudó lo que Macri tardó 2 años en endeudarse. Más de 60.000 millones de dólares. Es una cosa increíble lo que está aconteciendo, porque se va acelerando. Cuando empezó el trimestre era razón de 10.000 millones y ahora ya está en los 12, 13.000 millones, 14.000. Es un disparate lo que está pasando. Es un disparate. Vos te imaginás que ese nivel de deuda es insostenible para la economía argentina. Pero es lo que sabe hacer Caputo, es un muchacho de las cuevas, es un muchacho timbero, es un muchacho que juega con la deuda. Bueno, Milei, que me había dicho a mí que el peor funcionario de Macri había sido Caputo, y en eso coincidimos, lo eligió de ministro de Economía. Algún día va a tener que explicar. Él, la explicación que dio es, bueno, ahora que el jefe soy yo, no es Macri. Mirá, podés ser vos el jefe o podés ser, pero si el cirujano es un pésimo cirujano, sigue siendo un pésimo cirujano, por más quien sea el director del hospital. O sea que estamos en presencia de una sin razón. Guillermo, dos que me quedaban tanto del encuentro que fue el día de ayer. Uno es si hubo también charlas con algunos gobernadores, porque más allá de obviamente la presencia. No. Salvo la presencia de Kicillof en su doble condición, ¿no?
porque hay que dejarle libertad de acción a los gobernadores. Bien. No se los puede convocar, ellos tienen que pagar los sueldos todos los meses, tienen responsabilidades con sus poblaciones. A los intendentes y a los gobernadores hay que dejarlos en libertad de gestión. Por eso tampoco hay que acusar de traidores ni nada de esas pavadas que pasan. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Bien. No, le preguntaba con respecto a la expresión más federal. Entiendo que igual varias de las organizaciones presentes o de los nucleamientos, si se quieren, tienen expresión federal y representatividad federal, pero quizá, bueno, algún grupo cercano, algún otro gobernador, también me imagino que deben estar muy interesados en poder no solamente escuchar, sino además participar de este encuentro. Bueno, seguramente con ellos así será, pero de manera reservada y no de manera pública. Bien. Por eso hay que dejarle libertad de acción. Y por otro lado, ahí usted nombraba a Caputo, que bueno, sabemos muy bien todo lo que fue el proceso que vivió con Macri, y recién nombraba específicamente, no sé si como creencia de que la Corte Suprema pueda llegar a tratar eso, alrededor de la necesidad de tratamiento del presidente y que se pueda hacer una vehiculización, y si cree también que el Poder Judicial va a jugar un rol en esta etapa. Mire, cada poder de la nación tiene que cumplir su rol. Esa carta está dirigida a la Corte Suprema, que es lo que tienen los peritos forenses, y un peritaje lo tiene que hacer la Corte Suprema. Esto es lo que tenemos que ordenar, esto es lo que tenemos que ver, y naturalmente estamos en una dirección que va para en esa sensación. El presidente, las declaraciones que hace, demuestra que a veces no está en uso de sus facultades. Ahora, yo soy economista. Hay 100 profesionales de la salud mental que dicen, hagan un peritaje. Bueno, en eso me baso. Claro. Pero cada poder de la nación tiene que ejercer las misiones y funciones para las cuales desempeña su ejercicio. Así que me parece que eso va a pasar. La República está funcionando con sus 3 poderes, así que en ese marco nos tenemos que mover, dentro de la ley y el orden y dentro de lo que ordena la Constitución. Uh-huh. Guillermo, vuelvo un poco a lo que fue la reunión de ayer, con respecto a las coincidencias que se encontraron y que cuál va a ser el proyecto económico más allá de la industrialización que se pretende llevar con el peronismo. Ayer veía la foto que se publicó luego del encuentro y estaban casi todos con la carpeta de tu plan económico, del plan económico que tienen desde Principios y Valores, y quería preguntarte por eso, por cómo se planta, por ejemplo, la Cámpora o el sector de Kicillof en estos puntos del proyecto. Mira, lo que se hizo ayer fue presentar un documento base. Uh-huh. Nos pusimos de acuerdo que para la semana entrante, el jueves que viene, tienen que estar hechas todas las correcciones y aportes que cada grupo considere. Se hará un documento consensuado. Uh-huh. Y sobre esa base se dará a conocer, y posteriormente hay una hoja de ruta de pedir las reuniones que corresponde dentro de la armonía del capital de trabajo, que es la base del peronismo, con las organizaciones empresariales y las compañías más relevantes de la Argentina, el movimiento obrero organizado y también la representación permanente del Fondo Monetario en la Argentina. Claro. Hay que empezar a moverse institucionalmente para dar a conocer la propuesta de reindustrialización de la causa. Entiendo. Ahora, cuando vos ponés la economía a reindustrializarse, ponés toda la economía, así que ahí tenés el programa económico, la política monetaria, la política fiscal, la política de ingresos, la ciencia y la tecnología, el servicio de la industria, en fin. Eso tiene que volver a ser una gran causa nacional de industrializar la Argentina. Ese es el eje motivador. Totalmente. ¿Crees que el peronismo puede ir unido el año que viene en las legislativas? Mira, nosotros nos estamos enfocando en el hecho económico y dejamos en libertad a los distintos vectores del peronismo para que sigan su construcción. Pero no hay duda que si tenemos un mismo programa económico no tendría sentido que no se puedan articular las listas correspondientes. Así que ese es nuestro deseo, pero veremos cómo evoluciona. Por ahora el compromiso es consensuar el esquema económico. Ojalá que así sea. Guillermo, por último, no quería dejar de preguntarte por lo que fue ayer
lo que dictaminó a partir del fiscal Luciani, la condena de los 4 años, que te dieron el día de ayer, que entiendo se va a apelar a esa dictaminación del juez. Perdóname, aclaremos. No es que falló el tribunal, es lo que pidió el fiscal. Es lo que pidió el fiscal, todavía, claro, entiendo. Claro, ahora faltan los alegatos de la defensa. Bien, ahí va. Y que falle el tribunal. Ahora, supongamos que el tribunal falle en esa misma dirección, puede pasar o no. Bueno, obviamente viene la apelación. Claro. Lo que tiene que quedar claro que este fue un juicio penal y no hay ninguna prueba de lo generado. Se transformó esto en un juicio académico sobre el desempeño del INDEC. Bueno, no fue lo que se discutió en el debate. Ahí el fiscal dijo, por ejemplo, que mencionó un experto como Salvia, de la UCA, la Universidad Católica Argentina, que es el Observatorio de la Pobreza. Y yo creo que Salvia es un chanta, pero no lo discutimos en el juicio. Yo no creo que sea un experto, yo creo que es un chanta. Ahora, no lo discutimos en el juicio discutimos otros temas. Por eso, el alegato del fiscal, también, que fue inteligente y bien desarrollado, también tiene que ver con que no hay pruebas en el juicio sobre el desempeño de Moreno, de Beatriz Paglieri, del resto de los funcionarios. Entonces, su alegato lo que terminó haciendo es un juicio académico sobre el desempeño del INDEC. Claro. Y me parece que entonces tenemos que hacer un juicio académico, pero eso no está en el plano de la justicia. No. Por ejemplo, habría que investigar si Salvia es un chanta, como dice Moreno, o es un experto, como dice el fiscal, pero eso no fue debatido en el juicio. ¿Se entiende lo que digo? Sí, como tampoco comprende. Fue debatido el desempeño de los funcionarios, de la señora Trabucci o de la señora Bebacua. La señora Bebacua fue reincorporada por el gobierno de Macri, pero tiene que explicar por qué a los 6 meses la echaron. Si es tan brillante, como dicen, ¿por qué a los 6 meses de que Macri la convocó la volvió a echar? Y la echó evidentemente por inútil. Bueno, entonces para eso no estuvo en el juicio, porque el que estaba imputado era yo, no la señora Bebacua. Por lo tanto, decir que la señora Bebacua era brillante, extraordinaria, bueno, eso no hacía parte del juicio. Y ese fue el alegato del fiscal. Muy extraño el alegato del fiscal. Como no tiene pruebas, transformó un juicio penal en un juicio académico. Bueno, perfecto, yo lo acepto. Pero ojo que no fue lo que se debatió en el juicio. No, me imagino. No, y ahí esto de convertirlo en un juicio académico. El fiscal termina sus palabras, si vos lo escuchás, el fiscal termina sus palabras reivindicando la gestión de 15, 16 funcionarios del INDEC sobre 1.500 que trabajan. Bueno, pero no era parte del juicio eso. Claro. No sé, yo no, en ningún momento se analizó la conducta académica de la señora Bebacua. Si no, se tendría que haber traído su formación, sus títulos, qué fue lo que hizo, cómo trabajó, si tenía vinculaciones con el sector privado, si había firmado contratos, si ella pasaba los datos al sector privado. Nada de eso. ¿Vos te acordás que alguna vez se descubrió un topo en el Ministerio de Economía? ¿Te acordás? A ver si ese topo tenía vinculación con alguno de los funcionarios que en realidad fueron en su momento desplazados correctamente porque no cumplían con su función. Bueno, pero eso no hizo parte del juicio, de ninguna manera. Por lo tanto, lo del alegato del fiscal es muy extraño, muy extraño. Yo lo acepto. En la medida en que no tuvo pruebas, revirtió la situación y no se comprometió con el juicio, sino fue por afuera. Perfecto, él tiene todo el derecho y lo felicito. Ahora, tiene que quedar claro que eso no hizo parte del debate. Claro. ¿Crees que esto es un punto más en la persecución que se le hace al peronismo o digo en la línea? No, la justicia es la última frontera entre el Estado de Derecho y el Estado de anomia. Defendamos la justicia, sostengamos lo que hay que sostener, como todo poder es imperfecto, pero de ninguna manera. Pese a hacer algunas valoraciones. Esa historia del affair hay que terminarlo. Es un poder de la República y hay que aceptarlo como tal. Guillermo, esto pese a algunos actores que esto nos llaman la atención, a veces algunos alegatos más cercanos a discursos de barricada, mucho más cercano a la política, insisto, bueno, con esto, que es un poco lo que recién balanceabas de Luciani. Siempre hay que perfeccionar, pero no, el fiscal se comporta de acuerdo a su saber y entender. Yo estoy en desacuerdo con el alegato que hago, pero digo que fue inteligente. Claro. Porque no tenía pruebas. Él no podía decir Moreno
y Beatriz Paglieri hicieron esto, y acá quedó demostrado en el juicio. No hay ninguna prueba. Claro. Pero un juicio penal es con pruebas. Bueno, entonces se fue por la tangente. Fue inteligente. Ahora, después veremos cómo sigue esto. Él habla un poco como de certeza personal, ¿no? Que es un poco lo que muchas veces nos llama la atención cuando escuchamos estas cosas. Él como no tiene pruebas, terminó con que no tengo pruebas, pero tengo certeza. Bueno, eso no tiene mucho sentido. Era un juicio penal, por lo tanto hay que tener pruebas. Claro. Guillermo, te queremos agradecer por estos minutos que nos prestaste. Siempre es un gusto poder conversar, así que obviamente siempre bienvenido en Trinchera y en 526 para charlar. No, gracias a ustedes, que tengan buena jornada y gracias y disfruten el fin de semana. No se olviden que esta noche es viernes, y los viernes a la noche usted sabe que ponen la marcha y la sangre empieza a circular por el cuerpo, así que disfrútenlo. Hasta luego. Y los fines de semana acá en Comunidad Ferroviaria también, que está invitado cuando quiera, Guillermo. Gracias, amigos, hasta luego. Fuerte chau. abrazo. Abrazo, Guillermo. Bien, Bueno. pasaba Guillermo Moreno alrededor del encuentro ya de por sí interesante que se discuta economía y se discuta economía entre los distintos sectores del peronismo. Soy una gorda se viene después de esta nota yo. ¿Sí? Sí, pero porque bueno, viste, como que se converse de economía, que se converse de industrialización y a mí el corazón me hace bum bum. Sí, veremos cómo se van dando estos años y cómo se va dando también el gobierno, que muchos lo vemos en camino al fracaso y que por más que tenga esta ley, tiene los elementos, ahora no hay excusa. Ayer, perdón, pero voy a hacer una postilla. Ayer decían 6 meses tardamos en tener una ley porque no las votan las leyes. Porque son inútiles, hermano. Porque metieron las leyes para el orto, salieron a putear a los diputados que necesitaban los votos. No la tienen por inútiles. De hecho, se metió Franco a resolver la situación y ahí tienen la ley. Se lo dijo Pichetto también. Muchachos, si quieren que las cosas salgan bien, dejen de hacerlas así. ¿No? Pero claro. Bien. 9:05. Sí, vamos a una breve pausa y ya venimos con la segunda hora de 526 que te traemos de todo. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina y el mundo.